Hoy lo que yo quiero hacer es hacer un ejercicio que es muy divertido, que es poner una carta astral sin saber de quién es y entre todos empezar a ver y descubrir qué tipo de persona viene con esa carta. Y al final pues revelamos quién es y vemos algo ya de la historia y ya cómo la carta se manifiesta en la realidad. Pero vamos a ver qué tanto podemos atinarle a la personalidad. Bueno, entonces les comparto pantalla. La idea no es empezar con toda la carta, interpretando toda la carta, sino más bien aprovechar la ventaja que tiene el Astro Aquarium de ir mirando planeta por planeta. Entonces vamos a apagar acá Lilith y Quirón, los nodos, los transpersonales, los sociales, los personales, y nos vamos a quedar solamente con el Sol, la Luna y el ascendente, ¿no? ¿Por qué esos tres puntos van a ser los primeros que siempre vamos a mirar en una carta astral? Primero porque para leer la carta astral nosotros vamos a seguir un orden. Ese orden concibe los arquetipos como polaridades. Entonces, la polaridad fundamental es la que se da entre el Sol y la Luna, ¿no? Lo consciente y lo inconsciente. Entonces, primero vamos a ver cómo se relaciona el Sol con la Luna, qué discurso tiene la Luna y cómo se relaciona ese discurso con el discurso del Sol, ¿no? Con lo que quiere el Sol y lo que quiere la Luna. Esa relación entre estos dos se va a dar en un campo que es el campo de las casas. La primera casa obviamente es la más representativa, porque va a generar todo un patrón de despliegue, ¿no? Entonces realmente el ascendente no solo es el ascendente, sino el ascendente y su patrón, ¿no? Entonces el ascendente y su patrón es el filtro que va a unir el Sol con la Luna. Entonces eso va a ser lo primero que vamos a ver. Luego vamos a ver la relación entre Marte y Venus y vamos a mirarlos al tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo Marte tiene algo que dar y qué es lo que está pidiendo Venus y cuál es la relación que hay entre esos dos, ¿no? Por eso vamos a ver a Mercurio. Y finalmente vamos a ver ese otro sentido, ¿no? Esa idea que hay un pasado y hay un futuro, que el pasado ya está construido y el futuro está por construir, ¿no? Entonces Júpiter nos va a abrir las puertas o nos va a decir dónde se nos abren las puertas y Saturno nos va a decir qué es lo que ya hemos definido, ¿no? Qué es lo que ya hemos terminado. En la ruptura entre estos dos, ¿no? Entre el pasado y el futuro, va a dar a Quirón, ¿no? Ese animal, ¿no? Con torso de ser humano, ¿no? Que de alguna manera también la parte animal va a estar muy relacionada con lo saturnino y la parte humana con Júpiter, ¿no? Con Prometeo. Entonces siempre va a haber un planeta pequeño en la mitad, ¿no? Entonces Mercurio es un planeta el más pequeño de todos, ¿no? Y que va a ser el puente. Quirón también es un planeta que ni siquiera lo llama planeta, sino planetoide, y es también muy pequeño. Y el ascendente pues es un punto, ¿no? O es la Tierra. Entonces, toda la relación entre estos planetas personales va a filtrarse a través de los transpersonales. A mí me gusta imaginar estos transpersonales como si estuvieran ubicados en el centro de todo el esquema. Es una dimensión, pero no es una dimensión externa, sino es una dimensión interna, que se refleja en los planetas curiosamente más lejanos del sistema, ¿no? Entonces, este también sigue la misma lógica de estos planetas que están adentro. Plutón es un planeta muy, muy, muy pequeño, más chiquito que la Luna, y va a balancear, por un lado, Urano, que es el entendimiento, y Neptuno, que es la sabiduría, como se los entiende en la Cábala, ¿no? Como esos dos principios rectores que están en la parte superior. Entonces, todo eso está funcionando dentro del corazón. Entonces, vamos a ver cómo estos planetas tienen esa función de sacar lo que hay dentro del corazón. Entonces, siguiendo esa lógica, pues vamos a empezar solamente viendo Sol, Luna y Ascendente. Y pues sí me gustaría que ustedes empezaran a generar hipótesis, ¿no? Entonces,
¿Quién quiere comenzar con el Sol en Virgo? ¿Qué nos dice sobre el propósito solar? Para Un empezar. sol empírico me dice como un talento para organizar, de pronto para sanar, para ser como muy metódico, mm, muy servicial y pues sí, eso es como lo que me dice un sol en Virgo, Ujú. como muy dado al servicio, ¿no? Sí, Y al orden, ya lo... al método, como establecer Mm, procesos, exacto, talento para eso. exacto. Ahora, ¿qué, qué, qué polaridades podrías ver en la aplicación de ese talento? Es decir, Virgo es práctico o es mental o... Eh, Pues yo pienso que, o como decir, como si no se usa el talento, como se vería como su parte en sombra. Sí, esa es la pregunta. Es más, la idea de Virgo tiene un componente que es de tierra y tiene Sí. otro componente que es Mercurio. Mm, Entonces, Mercurio le da como un toque intelectual y el ser de tierra le da un toque práctico. Entonces, lo que pasa es que muchas veces uno va a ver personas que tienden a ser más, a coger más el lado mental y son analíticas, y hay otros que cogen más el tema práctico y entonces pueden ser tejedores o cultivados, pues, ¿no? Labradores o mecánicos o trabajar mucho con procesos muy definidos, ¿no? En cambio, el lado más mental de Mercurio, pues va a ser el contador o el que organiza números, el que, ¿no? Entonces tenemos esas dos vibraciones siempre en Virgo, ¿no? Entonces, una vez que identificamos ese potencial de servicio que va a ser común tanto al práctico como al mental, ¿sí? Ya lo podemos dividir en dos posibilidades, ¿no? Como una pregunta. ¿Será que esta persona es más práctica o es más analítica. analítica? Eso no lo vamos a poder saber ahorita, sino es una pregunta como para dejarla en el aire, ¿sí? Porque probablemente todos los otros planetas nos van a decir cómo se va a manifestar. Entonces, ya vimos la parte de Virgo. Ahora miremos la casa 2. ¿Qué te dice a ti la casa 2? ¿Qué sabes hasta ahora de la casa 2? Pues tú también vas a estar en el nuevo curso, pero la Eh, idea es pues saber de dónde estamos partiendo. sí, la casa 2 tiene que ver con los recursos, Ujú, la valía de la persona, ujú. la, el cuerpo físico, creo que también, ¿no? La parte Perfecto, perfecto. física. Con esas tres, ¿cómo combinas el ser Virgo con la casa 2? Una persona que, bueno, de pronto se podría aplicar lo de ahorita, si era una persona analítica o más práctica, pues en la casa 2 eso daría como más practicidad, ¿no? De pronto, no Sí, sé, más, sí, más, sí, meter al servicio toda su capacidad debe ser una persona, por ejemplo, muy productiva, ¿no? yo creo. Si tiene Virgo en casa 2, o sea, si regente de la casa 2 Virgo, sería una persona productiva, pues eso me imagino que también aumenta la capacidad de practicidad, porque la casa 2 tiene que ver con Tauro también, ¿no? Claro. Entonces Entonces será una mira que ahí persona has descrito práctica. toda la luz. Esto es en el caso de que la persona está empoderada de su sol. Porque si está en sombra, va a manifestar es lo contrario, ¿no? Va a ser una persona más bien desordenada, una persona que se queja mucho,
va a empezar a vibrar mucho con el signo de Piscis al otro lado. ¿Sí? Entonces se vuelve desordenado, caótico, no es servicio, sino que nadie le sirve a él, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso también tenemos que verlo. O sea, siempre vean una polaridad puede ser mental o puede ser práctico. Pero la otra polaridad sería esta, ¿no? El, el ser ordenado, el tener en luz al sol o tenerlo en sombra, ¿no? Entonces, eso no lo sabemos hasta que no hablamos con la persona. Por eso para mí es muy importante siempre comenzar la consulta preguntando a la persona antes de hacer la interpretación quién es, ¿no? ¿Cómo se considera? ¿Cuál considera que es su talento? Para ver en qué medida yo no voy a empezar a disparar a la loca a ver si le atino, ¿no? O digo algo tan vago que le cae a todo el mundo, sino más bien entro de una vez preguntando, porque la idea de toda esta astrología es que es una ayuda para que la persona se conozca a sí mismo, pero pues partimos del conocimiento de ella misma que ya tiene, ¿no? Y de ahí se sigue creciendo. Entonces, bien, ¿cómo se junta? Bueno, ya me dices cómo se comporta Virgo en la casa 2. Entonces, ahorita saltemos un momento a la luna. La luna en Escorpio, ¿qué te dice a ti? Hasta donde sabes. A ver, si me acuerdo bien, como Escorpio es un signo de mucha intensidad, tiene que ver mucho con, sí, o todo o nada, ¿no? Son como muy intensos. Sí, Entonces, ese signo ahí, o sea, la luna que es de agua también, en agua, pues intensifica esa parte emocional, sí. bastante emocional, me imagino, una luna eh, en, en Escorpión debe ser bastante emocional. ¿Recuerdas cuál es la palabra clave de la luna? Sí, la luna son las emociones, La necesidad. la La necesidad, necesidad. la necesidad. Sí, la necesidad es la que la saca del estadio porque ahí es donde empiezan todos nuestros dramas, cuando necesitamos algo que no es racional, sino que lo necesitamos, ¿no? O sentimos que lo necesitamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí la necesidad con la luna en Escorpio? Tal vez La algo de necesidad. rebeldía. ¿Cómo? Pues Sí, para mí la luna en Escorpio es una luna rebelde. sí, Y la necesidad es de manifestar sus sentimientos. La luna es yo siento, ¿no? Manifestar sí, sus sentimientos a través de esa rebeldía, de no, como decimos, tragar entero, sino cuestionando. sí, Y dado el caso, siendo rebelde, eh, para, pues porque es su esencia y también para manifestarse. sí. Además, Nosotros, no sé si lo puedo ver bien, pero pareciera que la luna está en la cúspide de la casa, sí, sí, está en toda la cúspide de la casa 4. entonces pues aspecta a todas las demás casas. Claro. Sí, ahí nosotros normalmente cuando hablamos de rebeldía pintamos Acuario, porque la idea de Escorpio, como es de agua, no es mental. Entonces Escorpio no piensa, Escorpio se transforma, ¿sí? Se transforma desde adentro. ¿Por qué? Porque Escorpio ya es la implosión después de Libra, que es la etapa final donde todo está ya arregladito, todo está perfecto. Entonces viene Escorpio y lo prueba, ¿no? Entonces siempre Escorpio viene no solo con la rebeldía, sino con la transformación ya directamente, con la alquimia, ¿no? Por eso lo pintamos nosotros de violeta, porque es el color que está al extremo de la gama de colores, ¿no? Entonces, ¿qué más da esa luna? Por ser emocional, ¿no? Ahí sería una luna demasiado psíquica, Sí, una luna peleando emocionalmente con todo ese mundo
de descubrimientos de Escorpio. Claro, Entonces es una luna que se puede atemorizar sí, sí, con toda esta fuerza escorpiana. sí, Es una luna difícil ahí, pero es una sí, luna que se vuelve muy psíquica, muy profunda. sí. Y al final yo creo que puede llegar a desarrollar un valor, o sea, porque el otro polo de Escorpio, por un lado está el miedo, pero por el otro está el valor, ¿no? Y Escorpio, las personas Escorpio son las más valientes de todas, ¿no? Porque, Poderosos, claro, poderosos. claro, porque es que no les da miedo que hay, que la sangre hay, que la no sé qué, pues, No, adentro. no. Además, el regente es Plutón, que es puro poder. Exacto, o sea que no le tiene miedo a nadie, a nadie, ¿no? Es más bien el que infunde miedo, ¿no? Pero esa luna es una investigadora ahí, Así, exactamente. ¿Qué una nos luna dice de su investigadora. madre? Ay, yo no sé, es muy difícil. No, también, ¿qué puede decir, No, no? En bueno, no la misma sé, línea de lo que estás diciendo. muy, ¿Cómo muy, sería una muy, madre con esas características? una madre, yo no sé, es como muy mandona, una madre muy mandona, dándose cuenta de todo, muy vigilante Sí. y muy exigente. Y muy posesiva, ¿no? Porque es que cuando Sí. vemos la necesidad, imagínense ustedes la luna, que es como una niñita tierna, ¿no? En Escorpio, que es un lugar como Morodor, ¿no? El de Morodor, ¿no? El del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente? ¿No? Entonces, esa sensación está aquí aplicada a la casa 4, ¿no? ¿Qué es la casa 4? El hogar, Ujú, el hogar básicamente el país, la tierra de uno. exacto. ¿Mm? Entonces, ¿cómo juega esta luna en Escorpio con el sol en Virgo? Entendiendo que son polares y que uno es una necesidad inconsciente y la otra es un talento. Esa organización de Virgo, ¿Cuáles serían las cosas positivas? Vamos a ver positivo y negativo, ¿no? ¿Qué es positivo cuando uno tiene un sol en Virgo y una luna en Escorpio? es que tiene toda esa capacidad de organización, ¿sí? Del detalle, pero al mismo tiempo toda esa posibilidad de ver y de sentir y Sí, de descubrir. para ir más Profundizar. rápido a la esencia, lo Puede primero ser que tenemos, también perfeccionista, sí, la me gustaría intensidad. que antes de interpretar vieran de dónde se van a agarrar para interpretar. Entonces, lo primero es ver qué tienen en común Virgo y Escorpio. ¿Qué tendrían en común a nivel de signos? Que buscan seguridad ambos. No, más atrás. No, no, no le interprete, esa ya es interpretación, como estructura. Ambos son Ares. Virgo es Femeninos. 6 y Escorpio es 8. ¿Qué pasa cuando dos signos son pares? Son Son femeninos, son de femeninos. polaridad más ¿No? ¿Y eso qué hace? ¿Hacia dónde lleva a la persona? ¿Hacia adentro o hacia afuera? hacia adentro. Hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿para qué es bueno tener Sol y Luna en signos pares? Para ir hacia adentro. ¿Sí? Porque ese es el vínculo. ¿Qué otro vínculo estructural pueden ver entre estos dos elementos? ¿Qué elementos son? O sea, llamémoslo Tierra y al elemento agua. tierra y Tierra y agua. ¿qué tienen en común la tierra y el agua? ¿Cómo se vinculan? ¿Qué buscan ambos?
Nutrir. Seguridad. ¿Ah? La seguridad. Exactamente, esa es la palabra clave, la seguridad. Entonces esa estructura ya de entrada es una estructura de alguien que a través del orden busca seguridad. ¿Sí? Y ahí estamos en el talento. ¿Sí? Y está en el sextil. Bueno, pero eso ya se mira después. Sí, después vamos a mirarlos. Pero sí, me gusta que lo hayas traído a colación, porque bueno, ya vimos qué era el sol, vimos qué es la luna, después vemos, bueno, vemos las casas, en qué casas están actuando, y luego vemos la relación que hay entre uno y el otro, que tienen en común, primero para ver cuál es el talento. ¿Cuál sería la diferencia entre Virgo y Escorpio? Así bien sencillita. Pues agua y tierra. Y Ya, Virgo es más como mental interpretación. y Escorpio más emocional. Sí, 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 más subjetivo versus emocional, sí. ¿Qué diría eso? ¿Cómo sería un boicoteo ahí? Virgo es más objetivo. ¿Y qué le pasa a ese Virgo cuando está nervioso? ¿Cómo actúa? Inconscientemente. Pues se puede volver como muy crítico. Claro, se vuelve super Escorpio. O sea, cuando este Virgo que todo lo tiene organizado pierde el orden, se vuelve Luna en Escorpio. Y cuidado, ¿Sí? ¿no? Pero ¿cómo actúa eso? ¿Ah? ¿Cómo así? Como Es que que se... el Sol es el estado ideal de una persona Virgo. ¿Sí? Entonces Sí. tiene todo ordenado, todo funciona, todo va de acuerdo a un plan, pero de pronto se rompe el plan y entra en crisis. Cuando entra en crisis, el refugio, el burladero de todo el sistema es la luna. Entonces se va la luna y se va la luna en Escorpio. Y se va la luna en Escorpio pensando que ahí nada lo va a atacar. ¿Por qué? Porque le va a dar esa valentía o esa capacidad de reacción o le va, pero va a ser una sensación exagerada de Escorpio porque no está mirando el talento de Escorpio ahí, sino un refugio, está buscando refugio. ¿Sí? Estamos hablando del momento en el que hay crisis. ¿Sí? No quiere decir que todas las personas que tengan Sol en Virgo y Luna en Escorpio no tengan esta dinámica todo el tiempo, pero sí cuando están nerviosas uno cambia a piloto automático. Si hay un momento en el que uno se suelta y uno dice, no sé qué hacer, entonces como que pasa uno a la otra modalidad y entonces hay que ver pues ya todos los regentes de los signos para ver cómo actúa. Aquí solamente estamos viendo el principio, ¿no? Es simplemente esa reacción que es intensa, que probablemente es muy posesiva, ¿no? Porque el agua siempre es magnética, el agua siempre atrae. Entonces, una luna en Escorpio temerosa es lo más celoso que puede haber, ¿sí? Porque quiere que todo esté controlado y esté cerquita. ¿Qué pasa? Cuando se combinan estos dos, veámoslo, ahora sí veamos entonces la herramienta. Con el sextil. Vamos a ver el sextil, vamos a ver, primero me gusta empezar con el triángulo, ¿no? Bueno, venga y les muestro. Entonces, que no quiero mostrarles el, el otro porque tiene el nombre y no quiero que sea el nombre todavía. A ver si se parece a lo que estamos diciendo. ¿Dónde es que está el...? Una preguntita. El hecho Sí, de que la luna esté también en casa 4, me imagino que esa posesividad ajá, se, se debe aumentar, ¿no es cierto? Con la familia, claro, con los hijos, claro. con... O sea, el tema de familia es el tema. Aquí mando yo. Y es, mejor dicho, se va a imponer ese tema de la familia. Además, para la persona, lo familiar es donde sucede todo. Para trabajar en eso familiar, tiene el talento Virgo.
¿sí? Pero lo que se le presenta en la vida va a ser más escorpiano, va a ser va a tener mucho que ver con la transformación. Entonces prendamos la guía de los armónicos. Vamos en orden, pues veamos la polaridad, pues aquí está entre el Sol y la Tierra, ¿no? A mí me gusta siempre pintar este símbolo que es la Tierra, ¿sí? No es la rueda de la fortuna. Cuando ya vamos al nivel de 3, pues vamos a ver los elementos, ¿no? Entonces, aquí pues no hay, si ponemos por ejemplo la Tierra, pues solo está el Sol, ¿no? Y en el agua, que es el contrario, está la Mira Luna. una cosa, pero mira aquí, Sol en Virgo y en decanato de Escorpio. Exacto, sí, ahorita miramos eso. Entonces miren, acá ya empieza uno a ver una resonancia, que es la que estamos diciendo ahorita del sextil, ¿no? Y está muy cercano, ¿no? Acá uno no necesita tener los grados exactos para ver que sí es un sextil. Yo pongo acá el punto rojo encima de la luna y veo que está suficientemente, ¿no? Dentro de un orbe, que es lo que dice este círculo, ¿no? Entonces yo puedo reducir ese orbe, ¿sí? Acá con esto y decir, bueno, esto, ¿no? Un poquito más aquí, para que agarre. No, este no es. Acá, bueno, ¿sí? Entonces acá hay un orbe de 6, ¿no? De 6 grados. Pero bueno, aquí lo importante es que se evidencia la relación de los signos pares, ¿sí? Porque tanto el Sol como la Luna están en estos que son los signos pares. Luego, los signos impares pues van a ser los signos de lo otro. Entonces, esto pues va a ser más evidente ya cuando tengamos los otros planetas, ¿sí? Entonces, esa es una forma de ver el sextil como parte de un ciclo, ¿no? Donde los otros elementos también van a tener algo que decir, ¿no? Entonces vamos a ver ahora los otros planetas. Sigamos con el análisis. Entonces, quiero pues darles un poquito la idea, por ejemplo, del I Ching. Yo sé que muchos pues no saben qué es el I Ching todavía, pero igual el I Ching es un oráculo chino que yo he traducido a este mismo código de colores. Entonces, yo puedo aquí buscar cualquiera de los hexagramas del I Ching solo combinando los colores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué significa esa relación entre Virgo y Escorpio. Entonces, lo que hago es decir, el Sol está en el color verde y la Luna está en el color violeta. Entonces, vamos a ver qué significa esta combinación en el I Ching. Entonces, en el I Ching, esta combinación se llama el pozo de agua. El pozo de agua tiene como palabra clave el depurar, ¿no? Entonces, el depurar tiene mucho que ver con la medicina. Este signo juega con otro, ¿no? Que es el que tiene el morado en un lado y el verde al otro. Y ahí se llama la disolución. Y esa disolución tiene que ver con esa palabra clave de sanar, ¿no? Entonces, siempre que hay esa combinación Virgo-Escorpio, da una capacidad sanadora muy grande, ¿sí? Porque Virgo es el signo reparador y Escorpio no le tiene miedo a las profundidades y a los problemas y a las crisis, ¿no? En el ideal. Entonces, eso da medicina, ¿no? Es un médico que tiene que unir estas dos. O sea, un médico que no tenga Virgo y Escorpio activos, pues le va a tener miedo a la sangre o no va a tener la disciplina que se requiere para sanar. ¿Sí? Entonces, ese pues es como una pastillita adicional para ir haciendo la película, ¿no? Hacia dónde va esta persona. Entonces, ya podemos saber que tiene pues
dones para la sanación, ¿no? Y que puede vivir de eso porque está con el sol en la casa 2. Entonces, aquí todavía le podemos seguir sacando mucho jugo, ¿no? A estos planetas con lo que nosotros conocemos como los dodecanatos, ¿no? La técnica de dodecanatos, para los que apenas están empezando, quiere decir que cada signo zodiacal se puede dividir en 12 partes. Y cada una de esas partes va a hablar de una forma de expresarse de cada signo. Entonces, aquí, por ejemplo, de todas las formas de ser Virgo, esta persona es muy sagitariana, ¿sí? O es escorpiana, perdón. ¿Cómo sé? Tengo que aprender acá los grados. Y entonces, el dodecanato termina siempre en 725. O sea, si está en 728, aquí sería Sagitario, ¿sí? Entonces, de todas las formas de ser Virgo, esta persona es una Virgo sagitariana. ¿Qué les dice a ustedes eso? ¿Quién puede hacer esa combinación Virgo-Sagitariano? ¿Qué quiere decir un Virgo sagitariano? Pues tiene la capacidad de ver más allá sus recursos, tiene la capacidad de ser más contento, o sea, más abierto que el Virgo normal. Claro. Sí, porque Virgo se queja y se queja, de pronto este no se queja tanto, ¿no? No, este puede ser más positivo. Claro, más positivo, y dice este trabajo va a servir para algo grande. Y además es un Virgo que le va a gustar muchísimo también todas las cosas de casa quinta. Claro, por lo que está conectado acá con Sagitario en la casa quinta, ¿no? Está muy buena esa lectura. Va a trabajar para el amante o para la señora, para los hijos. Para los hijos, ¿no? ¿Qué significados son los de la casa 5? ¿Qué podría activar ese sol? La creatividad. Platicar para los hijos. Sí, los hijos directamente. Y todo lo que, la casa 5 es la casa de los juegos, ¿no? Juegos de azar, inclusive, ¿no? Pero también los juegos los hobbies, ¿no? O sea, lo que Venga, uno le pero gusta. entonces ahí le podría dar opción de ganar algo, porque con ese sol en 2, Claro, o sea, se ve que esta persona gana plata con el trabajo, pues con el método, con la técnica, pero también con la suerte. va a tener pues suerte, ¿sí? Pero pues sí, esa suerte es su positividad, ¿sí? ¿Sí? La suerte de este Sagitario que estaría acá. Sí. Sí. Pensaba que ese dodecanato que nos llevó a Sagitario, la casa 5, en cierta forma tiene que ver también con el ascendente. Sí, pues Como tarea que le ha puesto el mundo. Sí, o sea, por el lado del fuego, ¿no? El fuego es la exacto. tarea y el fuego es pues la forma como el sol se expresa. Y la luna, curiosamente, también, mire que también tiene Sagitario. Entonces, en este nivel tiene doble Sagitario. Tiene el sol y la luna en el signo de Sagitario. El sol al principio de Sagitario y la luna al final de Sagitario. Pero ambos están en Sagitario. Entonces, ya ahí uno puede ir un paso más allá y decir que esta persona, además de buscar seguridad, de tener talento para la medicina, pues tiene esa visión de enseñanza o de maestría o de ir de viajes o de algo que tenga que ver con Sagitario, ¿no? Puede ser una buena filósofa, ¿no? Esta persona. Y un poquito más positivo, más optimista. Claro, porque los dos son signos de la segunda parte, son signos fríos, verde y morado. Están después de Leo. Entonces ya es cuando se está enfriando todo el sistema. Entonces tienden a ser un poco más apagados. Pero Sagitario ya es otra vez signo de fuego, luego tiene otra vez energía.
Entonces, necesita energía, puedo decir por aquí, y tiene energía. Entonces, ahí hay un equilibrio entre los dos. Bien, y ahora llegamos al ascendente, ¿no? ¿Cómo juega el ascendente? ¿Qué pide el ascendente? ¿Y qué piden esos otros dos signos? Cuando me llamaste ahora estaba en el fogón, entonces ahora ya vuelvo con fuego. Yo sí puedo responder que tenía una bebida en el fogón cuando vi por allá lejos que me habías llamado. Ya, Eh, Leo es un signo de fuego que sí. tiene que ver con el brillo, con la vitalidad, con la creatividad, con la con el iniciativa. orden. ¿Y eso cómo se relaciona con el sol y con la luna? Eh, a ver, el propósito vital pues tiene que ver con el sol y es algo pues que la persona va descubriendo. Pero no, estoy refiriéndome aquí del sol y la luna juntos, con eso que dijimos que tenían en común, eso que tienen en común, ¿cómo se relaciona con Leo? El Leo es orden. impar, ¿Ah? Leo es impar, Leo es 5 Exacto, esa es la estructura y los otros son pares. y los otros son ¿Qué pares. pasa con eso? ¿Qué hace eso? ¿Será fácil Pero afrontar el destino de o pronto más bien será el, algo difícil? ¿Cuál es el juego entre el sol y la luna y el ascendente? Ahí el ascendente quiere ser más o tiene la tarea de ser más extrovertido Exacto, y los otros dos son más mirando hacia adentro, exacto, más exacto. callados. De eso es que nos vamos a apoyar para hacer la interpretación. Y entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué da? ¿Qué pasa con una persona que tiene como tarea expresarse y le dan el don de ser introvertido y mirar hacia adentro? ¿Será fácil? ¿Será que dice la vida me premió? ¿O qué pasa ahí? De pronto va a tener tendencia a renegar un poco su ascendente al comienzo, ¿no? De pero no, también la de no posibilidad de querer expresarse. organizar. Claro, ¿dónde está la zona de seguridad? Por eso la seguridad está aquí en Virgo. Claro, Y en adentro, la Escorpio. seguridad está A, no es- mostrándome. a este Leo le encanta la platica y la va a buscar y se va a organizar. Pero el conflicto está solo en la introversión y la extroversión. El sol y la luna se sienten seguros estando contenidos, estando seguros, estando, ¿no? Muy apoyados. Y viene el sol y le dicen, sorry, pero la tarea que tienen es la de expresarse. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera reacción? ¿Cómo así que me van a poner la tarea que es la que yo no sé hacer? Pues con ese Ese hace- ahí es donde está, y todos tenemos ese tipo de dilemas, ¿no? Entre un talento y una forma en la que nosotros podemos controlar las cosas y de alguna manera el destino nos pone algo que nos reta a que nos transformemos interiormente. Entonces, acá el ser introvertido, hasta que no logre expresarse, va a estar siempre viviéndose en sombra. ¿Sí? O va a traer gente o sea, va a traer personas como el ascendente, gente muy famosa, gente muy grande, gente muy influyente, pero esta persona pierde su influencia. Pero al contrario, cuando ya sabe cómo a través de este método de transformación me hago visible, entonces ahí sí la saca del estadio. ¿Sí? Entonces vean cómo los mismos Sergio, planetas se pueden leer al derecho y al revés. el dodecanato en que está ahí en Leo, ¿cuál es? Porque no me sé esos colores que ustedes Ay, utilizan. Es el azul claro que corresponde a Acuario. Ok. ¿Sí? Entonces,
Muy bien, Porque entonces, mira que a mí casualmente es Acuario y algo de eso me venía a la cabeza y es, el Leo de por sí le gusta ser reconocido, le ujú, gusta ser admirado y ovacionado por todo lo que hace. sí, Vemos que tenemos un sol en Virgo y ese sol en Virgo tiende a ser muy metódico, mm, tiende a ser muy algo cuadriculado, ujú, ¿sí? Em, Me viene a la cabeza o lo que me resuena en este momento es más como este tipo de personas que utiliza mucho las redes sociales y casualmente pues tenemos Acuario, ¿no? La parte de los sistemas, la parte de las redes sociales de pronto para mostrar lo que personalmente no puedo mostrar o no me atrevo y no me siento preparado a hacer. esa Es lo podría ser. que en el momento me resuena. Con respecto a la luna, de ahí el sentir de cómo, ahí es el sentir de cómo me están percibiendo los demás y qué tanto me afecta, porque suele afectarles bastante ese reconocimiento que le está dando su ascendente en Leo o cómo me está viendo el resto de la gente. Claro, Es lo que puedo deducir de ahí. claro, Pero porque perdón, Leo está en cuadratura con Escorpio, ¿no? Como signo. Ujú. Entonces, pero la ese luna reconocimiento, necesita la máxima introversión y el destino le pide la máxima extroversión. Entonces, ahí, Pero ¿no? tiene un trígono con la luna, porque Sí, está en la cúspide y trígono un trígono o cuadratura, con 30, 60, 90 a la 90 son luna. cuadratura. Es la cuadratura, Leo Escorpio, el brillo y la oscuridad, ¿no? Entonces tiene como destino brillar sí, y la pusieron en un lugar oscuro de nacimiento. Y la familia, pues, debía ser una familia. Hay que ver qué otros planetas están ahí después, pero pues ahí ya estamos viendo que es una familia escorpiana, ¿no? Que siempre es lo curioso de todos los ascendentes, ¿no? Que el ascendente siempre está en cuadratura con la casa que representa la familia. Por eso una cosa es la familia y uno como ascendente tiene una cuadratura con su familia. O sea, de entrada, uno para poder empezar tiene que diferenciarse de su familia. Y de un extremo al otro, si uno es agua, el otro debe ser fuego. ¿Sí? Si uno va a buscar ir hacia adentro, el otro va a buscar ir hacia afuera. Entonces, esa es la evolución, ¿no? De esta persona. Entonces, pues, sigamos para pues, extendamos un poquito más, ¿no? Está interesante y es que realmente esta persona tiene muchas cosas que estudiar. Entonces, vemos por ahí esa relación del Sol, la Luna, ¿no? Introvertidos y esa exigencia del mundo y las oportunidades que le va a dar de mostrarse, ¿no? Listo. Entonces veamos ahora, incluyamos los otros dos planetas para ver cómo funcionan ya los planetas personales. ¿Sí? Entonces, prendamos acá primero la pareja Venus y Marte. ¿Cómo ven ese? Primero empecemos por Venus. ¿Qué le gusta a esta persona? Le gusta brillar, le gusta que lo reconozcan, que lo aplaudan, ¿Mm? ser tenido en cuenta. Y ahora en la casa 12. Sí, pero estando en la casa 12 es más como el poder detrás del trono, ¿no? Como tratando de ayudar por esa misma introversión que tiene, em, genera cosas que hacen que otra persona brille. pero ¿por qué están diciendo eso? ¿Por Venus? Por la Porque está casa en la 12. casa 12. La casa 12 es el ámbito de las cosas que están ocultas y tiene que ver con lugares, antes se decían lugares de reclusión, pero son lugares contenidos, lugares más bien cerrados, ¿no? Porque la casa 12, por ser de agua, busca seguridad también, Pero a mí ¿no? me Bueno, ya parecería habíamos más bien hablado de que pues ahora la relación con la salud de Virgo y Escorpio
La casa 12 tiene que ver con hospitales. Ujú, sí, Pero entonces, también es que pronto, yo creo, lo veo, trae mucho conocimiento de esa casa 9 de otra vida. Entonces sí, es una misión de sacar todo eso. exacto. Tiene un conocimiento que viene como de registros akáshicos, ¿no? Como que, Eh, y es una, aquí, como es Venus, es una información sensible. Sí, ella lo siente, ¿no? Diría uno que aquí no viene por Mercurio, sino viene por este lado, por Venus, ¿no? Entonces es sensorial, es táctil, o es la apreciación mental, ¿no? Como Libra, pero ambos son ¿sabe, apreciación. saben que he visto yo muchísimo? Ese Venus en 12 siempre son unos amores escondidos, Ah, puede ser también. Sí, unos amores ahí más raros, sí, claro, está buenísimo. y viene de casa 3, entonces es un silencio, este es un tipo organizado silencioso, sí, Esconde lo que le gusta, exacto, una esconde lo cosa, que quiere. Sí, muy claro y lo vamos a ver. ¿Cómo, cómo? Bueno, listo, chévere. ¿Qué pasa con Marte? ¿Cómo ven a y, Marte comparado con Venus? no, y ese Marte en el decanato de Aries, O sea, es un Marte fuerte, se expresa, no, pero en Cáncer, ¿qué pasa con esa combinación Marte y Cáncer? ¿Qué quiere uno y qué da el otro? el uno quiere apaciguar y el otro guerrear. Sí, sí. Si decimos que Marte es la motivación, lo que motiva a la persona, a esta Sí, persona, ¿qué la motiva? Como se proteger podría o decir, cuidar. Ajá, Protector, una persona protectora. sí, la motiva el hogar, sí. Otra podría palabra ser. que me gusta mucho para esta combinación es defiende, ¿sí? Porque Cáncer es como el cangrejo, pero ese cangrejo tiene unas tenazas. Cuando Marte está al lado de Cáncer, es el cangrejo con las tenazas listas a proteger lo que es suyo, lo que es, lo que quiere, lo que, ¿no? Lo que tiene que defender. O sea, este Marte es el defensor de Cáncer. Y en la casa 12 pues da ese aire también pisciano de amor incondicional, ¿no? Es el defender incondicionalmente algo. ¿Sí? Entonces mira la diferencia, ¿no? Este es defender incondicionalmente algo y por el otro lado estábamos diciendo que esconde lo que le gusta. ¿No? Uno diría, ¿cómo se van a mezclar estas dos? Ahorita vamos a ver cómo lo hizo esta persona, pero ahí hay una contradicción, ¿no? ¿Qué planeta aquí está más contento? El Venus, yo creo. Claro, claro, ¿no? Porque Marte tiene esa afinidad con Aries y Cáncer está en cuadratura con ese Aries. Entonces, siempre lo hemos mostrado, ¿no? Venga y se los muestro acá en el dibujo, ¿no? Como la relación de Cáncer, como esta cápsula donde uno está protegido, y Marte como el conductor de la Fórmula 1, que es el que viene a abrirse camino. Entonces, la combinación de estos es, a este vehículo no le hicieron puerta, va a tocar romper y salir partiendo el vehículo en dos. ¿Sí? Entonces, por eso esa combinación es la combinación que se da cuando una mujer da a luz, ¿no? Se rompe la fuente y algo, ¿no? Sale al otro lado. Se muere un estado, se muere una zona de confort para poder salir, ¿no? A la luz. Entonces, esa es la verdadera función de un Marte en Cáncer, ¿no? Es romper el envase contenedor, ¿no? Y cambiar. Pero Sergio, al estar en 12 esa fuerza de romper y de todo esto, no, no está muy limitada como,
como que no sale del todo. No tanto eso, sino lo que siempre se dice de la casa 12 es que es una casa en lo que se muestra lo que no es ya de uno, sino que ya es del colectivo. Entonces, ella no va a sentir ese Marte como una violencia que ella tenga, sino que va a conectar con toda esa lucha entre lo masculino y lo femenino ancestral. Años y años de luchas entre lo masculino y lo femenino. ¿Sí? Entonces ahí viene a ser mucho más transpersonal, ya no es que yo soy una persona explosiva, o sea, un Marte en Cáncer hace de olla expresa, ¿sí? Marte en Cáncer va guardando hasta que Marte estalla. Pero en Sí, la pero, casa 12 es ese tipo de comportamiento ancestral. Es todas las veces que la humanidad ha estallado, ha contenido algo y luego lo ha expulsado. ¿Sí? porque no Ahí se estamos podría metiendo decir lo transpersonal. ¿Sí? porque ahí no se puede decir que el hombre es agresivo, pues, de esta carta. Podría no reconocer la agresividad. ¿Por qué atraigo a personas agresivas? ¿Sí? Pero no sabe por qué, ¿sí? Porque no se reconoce como una persona agresiva. ¿Sí? Aunque este Marte en Cáncer, mira que tiene una resonancia con esta luna en Escorpio, porque Marte es regente de Escorpio y Escorpio es de agua igual que Cáncer. Entonces hay una relación entre Marte en Cáncer es como un Marte de agua y un Marte de agua es Escorpio. Entonces acá hay una lucha, ¿no? De transformación entre estas dos polaridades. Entonces, esta es como una faceta de la persona que no está conforme. Y la otra es como esa que resuena con la parte sagitariana y curiosamente también está en Sagitario acá, entonces, que es la positividad, que es hay algo que hacer. Yo tengo las herramientas para arreglar este dolor que es ancestral. Porque este Venus ya, pues aunque está en la casa 12, ya está prácticamente en el ascendente. Entonces se puede contar tranquilamente como en el ascendente. ¿Sí? No tanto como en casa 12. Pues sí, está en casa 12, pero está, ¿no? En toda o sea, está muy potente. ¿No? Y eso hace que si Venus está potente, pues Marte, que además está en caída, ¿no? Se decía antes, ¿no? Pues va a ser lo que se va a proyectar. Entonces uno se identifica con un lado y proyecta el otro. Una Acá vemos preguntita. ¿Ah? Una preguntita, en el caso si la carta es de una mujer, me imagino que es mejor que sea de una mujer si el Venus está más contento que si es un hombre, ¿no? Que el Marte está menos contento. Claro, la alegría le va a venir más por el lado del Venus. O es artista o es una persona sensible, ¿no? No necesariamente que sea hombre, pero sí que incluye al otro, ¿no? La cualidad de Venus es que o incluye al otro o incluye su propio cuerpo, pero no es tan unitario como Marte, ¿no? Entonces es más de sensaciones y de gustos que de acciones, ¿no? Es que este se vuelve como de acciones inconscientes. En cambio, este es como de qué es lo bueno, qué es lo rico, qué es, ¿no? ¿Cómo vemos esto de una manera positiva? ¿Cómo hay cosas que dan luz, ¿no? Marte está metido en una cápsula y Leo está expresándose, ¿no? Y coincide además pues con la tarea de vida. Entonces, gracias a Venus es que puede cumplir con su tarea. Entonces, Venus pues va a ser clave, ¿no? Que es Venus lo femenino. Entonces aquí otra vez viene esa relación entre lo femenino y lo masculino y lo femenino. Y terminemos con Mercurio y yo creo que pues nos va a tocar, bueno, ustedes tienen tiempo, si quieren pues seguimos, ¿no? Ustedes me dirán qué tanto Pero es tiempo que está muy tienen. temprano, no sé, ¿Ah? está muy temprano. Sí, pues sigamos, ¿no? Ahí después miramos qué hacemos. Entonces, tenemos el otro personal que es Mercurio. ¿Sí?
Mercurio nos va a decir cómo piensa, qué le interesa. ¿Qué le interesa a una persona que tiene Mercurio? Primero, no miremos todavía el dodecanato. ¿Qué le interesa a una persona que tiene Mercurio en Libra y en la casa 3? Pues Comunicar. una persona como más armoniosa de pensamiento, ¿no? Podríamos decir en una sola palabra, le interesa la equidad. Y esa equidad, ¿en qué área le va a resultar mejor desarrollarla? En la casa. El derecho. ¿En casa 3 qué es? La comunicación, Sí, La comunicación en busca de justicia, como un exacto, buen abogado, exacto, defendiendo los buenos, no los malos. exacto. ¿Y qué más? ¿Qué otra área de conocimiento pues es característica de la casa 3? Todo lo que tiene que ver con relaciones públicas, el periodismo. También. ¿Y qué otro? El estudio también. Ah, se dice que la casa 3 es la educación Primaria. De primaria. pronto lo que tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con la parte religiosa, Esa es el 9. las monjas, todas esas cosas. Sí, Esa no es el 9. sí, y mira que por lo que dice ella, la lucha religiosa, aquí como no tiene planetas, pero sí ya podemos ver que como tiene regente aquí a Marte, pues esta lucha espiritual se va a dar por el conflicto entre lo masculino y lo femenino ancestral. Además, 3 y 9 están sobre el mismo eje. Sí, sí, eso es parte, y la lectura en ejes es muy importante. En eso, pues claro, ¿no? O sea, nosotros a veces como que tendemos a parcializarnos mucho en las casas y se nos olvida precisamente eso, ¿no? Que hay que leer la casa completa y que si está actuando un planeta aquí en la cúspide de la casa 3, algo tiene que decir al respecto de la casa 9. O sea, no, en astrología todo está conectado. Entonces, Yo quiero esas... hacer una preguntita, A un ver. poquito si me salgo del tema. Pero ese sol antes de Mercurio no está dándole toda esa fuerza e iluminación a esa inteligencia. Claro, claro. Es que no es fácil Bien. encontrar un sol antes, siempre está el Mercurio antes del sol. No, pues ahí 50-50 puede estar adelante o atrás, eso es perfectamente posible, ¿no? No, no, eso no es que sea preferente. Lo que sí dice es que este es un sol es un mercurio de atardecer. ¿Por qué? Porque si yo me imagino este sol dando la vuelta aquí, poniéndolo aquí a la hora del atardecer, pues Mercurio está aquí arriba. Luego es un mercurio de atardecer, que es diferente al mercurio del amanecer, que sería cuando está aquí antes, pero cuando uno lo mueve hacia acá, pues va a quedar Mercurio arriba, entonces es un mercurio de amanecer. El mercurio de amanecer es el que revela los secretos o el que le da el fuego a los seres humanos, ¿no? Y por eso es como anticipado. En cambio, este es un mercurio que se llama epimetéico, que es un mercurio que espera primero las decisiones del sol. Es decir, antes de amanecer espera que el sol salga y después comunica. El otro comunica primero antes que el sol, es el que revela las cosas antes de tiempo. Entonces esto da un método, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Entonces eso es un mercurio más metódico. Entonces es metódico porque es Sol en Virgo, pero también tiene este Mercurio que es metódico a la hora de equilibrar estos temas relacionados con la comunicación o con la enseñanza. ¿Tiene alguna importancia tanto planeta en la cúspide? Curioso, ¿no? Eso da potencia, ¿sí? O sea, las cosas se manifiestan muy claras. Claro, ahorita podemos ver también que está en el dodecanato de Escorpio y eso le agrega una intensidad, ¿no? Una pasión, conecta con la luna, ¿no? Entonces se vuelve como
¿no? Algo también muy instintivo. Es bastante racional porque es Libra y es casa 3 y es Mercurio, pero tiene ese toque que conecta con su luna, ¿no? Que conecta con todo este tema. O sea, va a enseñar este Escorpio, ¿no? Si esta persona enseña Escorpio, pero enseña cómo enfrentar a Escorpio desde el lado sagitariano. Y Como de entonces ideas muy transformadoras. sí, Eso. total. Me gusta esa combinación, ideas transformadoras. No hay que decir más, eso es exacto. Sí. Entonces, veamos ahora si le metemos Saturno y Júpiter, ¿no? El otro eje, ¿qué pasa? Entonces, ¿a quiénes vienen a ayudar Saturno y Júpiter? Entonces, pongamos este acá, vamos Júpiter y Saturno. Entonces, empecemos con Saturno. Saturno, aquí está en la casa 5 y en Sagitario. Entonces, ¿qué hace ahí Saturno? ¿Cuál es la primera? O sea, Saturno tiene toda una evolución en el tiempo, ¿no? Por eso Saturno es el último de los planetas. Entonces, una cosa es un Saturno ya viejo y otra un Saturno que acaba de entrar, ¿no? Entonces, al principio uno ¿cómo experimenta Saturno? La restricción, como la norma. Sí. Y como están con Sagitario y en las 5 es como ponerle normas a la creatividad o la disciplina. ¿Y qué es Sagitario? Decimos ahorita. El optimista. Exactamente, el optimismo, el entusiasmo. ¿Qué pasa cuando uno tiene al principio Saturno en Sagitario? Le limita eso, le limita la expansión. ¿Sí? La primera experiencia va a ser de que no hay alegría, no hay felicidad, esto no es alegre, o sea, ¿no? Es la primera experiencia, que eso es lo importante para la psicología, porque voy a tener eso muy, muy oculto, como que la felicidad no es tan fácil, o sea, siempre para yo ser feliz tengo que pasar por una cantidad de pruebas increíbles. Bueno, entonces este Saturno, ¿qué dice Júpiter por el otro lado? Antes la comunicación y esa comunicación como comunitaria, porque está en la casa 11. Entonces acá pues, ¿no? Para dar clases en público, buenísimo tener esto, ¿no? Un Júpiter. Y si ya vemos el dodecanato en Piscis, pues también vemos que ahí hay una mística, ¿no? Entonces esta persona, ¿no? A la hora de comunicarse, mueve cantidades de personas. ¿Sí? Igual, aquí también podemos aplicar pues la lectura de luz y sombra, ¿no? Una cosa es cuando Júpiter está en luz y otra cuando está en sombra. Y ambas pueden estar, pues, porque es la psicología, la lectura de la carta por parte de la persona, ¿no? La vivencia de la carta que pone en luz o en sombra uno o el otro. No es que por la posición quede en luz o quede en sombra y no haya nada que hacer, sino que ambas pueden suceder. Cuando Júpiter está en sombra, ¿qué pasaría aquí? Pues que se vuelve pesimista porque ese Saturno ahí en ese... Pero no tanto, no por el Saturno, sino digo yo el Júpiter. Pues que ¿No? tal vez puede tener una comunicación que no es efectiva y lo cual pues no hace que se expanda y por eso no, Sí, pues esa sería como la sombra. claro. ¿Qué otra cosa? Si le metemos Piscis, ¿qué dice esa persona? Es ¿Le podemos confuso la creer? comunicación. ¿Le podremos creer? Es confuso. Claro, y puede decir mucha mentirita, ¿no? Porque uno en sombra, Géminis con Piscis, inventa historias, ¿no? Y en público, ¿no? Entonces sale al ruedo y dice una cantidad
mentiras. ¿Qué es lo que asegura que no haga eso y que coja el talento de Júpiter en Géminis, que es tener la maestría al comunicar cosas de tipo místico a grupos de personas? Ese sería todo el talento. Entonces, siempre va a tener con el manejo del el otro planeta, de Saturno. Cómo yo me comporto frente a las restricciones y frente a las dificultades, frente a la falta de ánimo, ¿no? Si yo logro manejar esa relación con la falta de ánimo, pues no voy a tener que decir mentiras ni, ¿sí? Ni inventar historias. Y pues la otra también es proyectar lo contrario, ¿no? ¿Qué es un Saturno en positivo en Sagitario? ¿Qué podría dar? Ya un Saturno que ha evolucionado, que le ha dado por lo menos 2 vueltas al zodíaco, ¿qué hace en Sagitario? Pues yo pienso que Sagitario podría tener la tendencia a ser demasiado optimista o iluso, y Saturno le pone como ese equilibrio a que pise más la realidad. Acuérdense las palabras primeras que pusimos: Saturno, estructurar, y Sagitario, el sentido. Entonces, en luz, esta persona sabe estructurar el sentido. ¿Sí? O sea, ya cuando este es maestro, este sabe estructurar el sentido. ¿Y en qué ámbito? En el ámbito de lo que le gusta. ¿Sí? El negativo ya lo habíamos visto, ¿no? Es una limitación del entusiasmo, ¿no? Y limitación del entusiasmo, quizá por un hijo, no sé, ¿sí? Bien, y ya para completar la carta y ya ver de quién se trata, a ver si le atinamos, veamos un poquito la influencia de los transpersonales, a ver, porque aquí pues están las energías muy puras, no hay conjunciones entre planetas, cada uno va por su lado. Entonces vamos a ver qué dicen los transpersonales, a ver cómo afectan esta estructura. Entonces, acá pues veamos primero Urano, el rebelde. ¿Dónde está? Exactamente encima de Marte. ¿Qué le agrega este Urano a este Marte? Digitalidad. ¿Sí? ¿Cuál es la función de Urano? Innovar. ¿Qué otra palabra se te ocurre para Urano? Rebeldía. Sí, ahí, total. Un Urano conjunción Marte, yo creo que tiene el sistema nervioso muy alterado, muy rebelde. Y como está en casa 12, pues es una rebeldía ancestral. Sí. Esto es potente. Sí. Esta, pues es que está en el mismo de Aries, o sea, esta persona, ¿no? Que, o sea, no sabe. Guerrero. Pelea hasta dormida, digamos, ¿no? Es revolucionaria hasta cuando está dormida. Urano también tiende a liberar lo que los ataca. Ajá. Exacto, la libertad, esa palabra es clave. ¿Sí? Porque se alía muy bien con Marte, ¿no? Como que Urano dice, necesitamos libertad, y Marte dice, eso era lo que yo decía, que nos tenemos que liberar, ¿no? Y están en el dodecanato de Aries, estos dos quieren salir a volar. Lo único que se interpone en el camino es esta coraza de Cáncer. Entonces, estos vienen a decir, esto hay que transformarlo de raíz, y algo que viene de tiempo atrás. Entonces, eso es muy importante. Es el regente también de la casa 7, o sea que también tiene que ver con los otros. Entonces, acá hay una rebeldía con los otros, ¿no? Quizá, no sé, con la pareja, quién sabe, ¿no? ¿Cómo sería una relación? ¿Cómo es la relación de esta persona con su pareja? ¿No?
Entonces, pues puede tener todos estos visos como que no se dicen, ¿no? Como decíamos ahorita, como secretos, como... Ese es Urano. Neptuno, aquí está en la casa 9, no está interactuando muy directamente con otros planetas, está en 21 grados. Bueno, sí, si lo vemos pues ya con los sextiles, pues debe tener, digámoslo, para hacer el ejercicio. Entonces saco la plantilla y empiezo a mover a ver qué relación hay entre los planetas. Entonces, por ejemplo, este Neptuno está en sextil con Júpiter y también resuena con este Saturno acá. De resto, pues, si ampliamos un poquito el orbe, Venus alcanza a entrar y el ascendente. Si este sí está muy lejos. ¿Qué significa esto? Pues que hay una conexión o una colaboración entre este Júpiter y este Neptuno. Entonces, ¿por qué hay colaboración? Porque Mercurio es aire y Mercurio Géminis es aire y Aries es fuego. Entre el fuego y el aire se potencian mutuamente. Y si Júpiter y Neptuno tienen que ver con la filosofía, con la religión, pues aquí ya uno dice esta persona es profundamente religiosa. No solo porque tiene Neptuno en la 9, que ese sería un indicador, sino porque además colabora con Júpiter, ¿no? Y entonces acá hay casi que una prédica, ¿no? en público. Y Plutón es el que nos revela más o menos la edad, porque cuando ponemos a Plutón, ¿dónde estás Plutón? ¿Dónde está? Plutón. Esta persona tiene Plutón en Tauro, o sea que, ¿no? Yo nací con Plutón en Virgo. Entonces esto pues no es una persona muy contemporánea, entonces ya a la hora de decir pues las redes sociales, creo que esta persona no tenía nada que ver con las redes sociales, ¿no? ¿Qué es un Plutón en Tauro y en la casa 10? ¿Cómo interpretamos Plutón? Yo tengo... Un poder económico. Sí, me gusta para como sentir a Plutón. Me encanta una descripción que hacía Pablo Flores de Plutón y decía que Plutón es como cuando en esas películas han visto que viene una avalancha y solo hay como un escampadero, un sitio donde hay un refugio donde uno puede, ¿no?, saltarse esa avalancha, y en ese sitio precisamente hay una persona. Y él dice, Plutón es el momento en el que uno coge a esa persona que está en el sitio, en el único sitio donde uno se puede escampar, la saca, la mata y se resguarda uno, ¿no? Casi que podría uno decir que Plutón es por lo que uno mataría, ¿no? Plutón es esa intensidad que hace que todo cambie, ¿no? Entonces, un Plutón en Tauro es por la seguridad, mato, ¿no? La seguridad es lo más importante, asegurar las cosas, darle recursos a las personas es lo básico. Como está en la casa 10, pues eso es un poder, ¿no?, profesional para dar recursos. También tendrá que ver con el cuerpo físico. También. Podríamos Una decir que transformación. ambicioso. ¿Ah? Ambicioso, podríamos hablar también de eso. En sombra, claro que puede haber codicia, ¿no? Un Plutón es súper magnético en Tauro, esa es la avaricia, ¿no? En el enneagrama sería como el número 5, ¿no? Es el avaro, esto pues podría dar mucha avaricia. Pero eso es en sombra, ¿no? Podría dar un poder económico también. O Yo lo un siento poder como transformación. profesional.
yo diría, influencia profesional puede dar esto, ¿no? En luz. ¿No? A mí, yo no paso desapercibido si tengo plutonio en la casa 10. ¿No? Se dice que una persona es plutoniana cuando tiene a Plutón en cualquiera de los ángulos, o en la casa 1, ¿no? o en la casa 12, o en oposición al Sol, o cuadratura al Sol. Entonces, esta persona es plutoniana, o sea, es intensa, o sea, no es lo que hace, lo hace con todo, sobre todo a nivel profesional. A nivel profesional la da toda. Bueno, listo. Entonces, ¿ya están listos para ver quién es la persona? Vamos acá ponemos el radix del nombre. Esta persona se llama María Montessori, es educadora. ¿Cómo lo ven? ¿Saben quién es? Escucha uno del método Montessori de la educación, Sí. una forma diferente de la tradicional. Uh-huh. ¿Y insisto con lo que dije ahora entonces de Plutón, porque ella transformó la educación. Yo veo a Plutón como transformador también. Claro. Y ahorita les voy a mostrar, pues yo saqué un resumen acá de Wikipedia. Habiendo hecho el resumen me di cuenta que esto es como por una tesis de astrología, porque la cantidad de información astrológica que hay es increíble. Esta es nuestra amiga, ¿no? María Montessori, aquí en varias edades. ¿Sí? Decía, por ejemplo, el niño que nunca ha aprendido a actuar por sí solo, a dirigir sus actos o a gobernar su voluntad, se transforma en un adulto que resulta fácil de gobernar y que siempre necesita el apoyo de los otros. Entonces, ya solo ahí uno dice, claro, esa es la posición entre Saturno y Júpiter, ¿no? Una persona que no se, dice que no se, acá, la leo otra vez, ¿sí? Es que nunca ha aprendido a actuar por sí solo, ¿no? Ahorita vamos a ver la historia de ella porque este Saturno tiene también otro significado muy claro. ¿Y dónde tiene a Quirón? Bueno, prendamos Quirón porque así ya, si es ella, obviamente que Quirón es significativo. Entonces, y nodos. Quirón, bueno, prendamos el Quirón y los nodos para ya tener toda la orquesta, como decían antes. No, sí, ahorita los interpretamos. Entonces, Quirón, acá arriba en Aries, en la casa 9, ¿no? Entonces, veamos un poco la biografía que yo conseguí como un resumen. Entonces, es de 1870 y dice, más conocida como María Montessori, fue una médica, pedagoga, psiquiatra y filósofa. Nada, ¿no? Además de humanista. Activista feminista, sufragista italiana y devota católica. A los 26 años se convirtió en una de las primeras mujeres médicos en Italia. No en la primera, como ella misma afirmaba posteriormente, pero pues sí era una de las primeras. Posteriormente, como educadora, fue conocida por la filosofía de la educación que lleva su nombre y sus escritos sobre pedagogía científica pedagogía científica. A una edad temprana, Montessori rompió las barreras y expectativas de género cuando se inscribió en clases en una escuela técnica para hombres, con la esperanza de convertirse en ingeniera. Pronto cambió de parecer y comenzó medicina en la Universidad de Roma, en La Sapienza, donde se graduó con honores en 1896. Su método educativo se usa hoy en día en muchas escuelas públicas y privadas de todo el mundo. Ahora dice, entre 1898 y 1900, trabajó con niños considerados perturbados mentalmente. Es que esto es muy literal, con niños cáncer
perturbados Marte, mentalmente Urano, ¿no? Y casa 12, o sea, en esa línea de trabajo pues estaba utilizando, ¿no? Estaba utilizando su Venus en Leo para trabajar Marte con Urano. ¿Sí? Se dio cuenta de que estos niños tenían potencialidades que, aunque estaban disminuidas, podían ser desarrolladas y que eran dignos de una vida mejor sin representar carga para la sociedad. En este momento decidió dedicarse a los niños durante el resto de su vida, ¿no? Y es que pues, todo esto en Cáncer habla de eso, ¿no? Y los niños pues también son los niños, y como eran los derechos de las mujeres, era todo lo que era vulnerable, ¿no? Entonces esa necesidad de transformar la canalizó a través de esas injusticias, ¿no? Que quería equilibrar con respecto a esa diferencia del machismo, ¿no? Como ahorita vamos a ver pues que ella como activista revolucionó esa visión de lo que podía ser una mujer. Ella decía, yo soy mujer, pero yo tengo, ¿no? Tengo Marte en conjunción a Urano, ¿no? O sea que es esa feminidad aguerrida y original, y que va a transformar el inconsciente colectivo. En ese momento, toda su vida, observó a los niños de una institución para niños ineducables jugando con las migajas de la comida, porque no había ningún objeto más en el sitio. Vio que no se las comían, sino que las manipulaban, y se dio cuenta de que lo que les hacía falta eran objetos para tocar, que el ser humano tiene necesidad de actividad, de realidad, de cultivar su inteligencia y personalidades, ¿no? Entonces, cuando dice el ser humano tiene necesidad de actividad, era el reconocimiento de esta actividad, ¿no? El ser humano necesita esto. Las personas se consideran como insuficientes o con problemas mentales, pero todas tienen ese impulso y ese carácter original que la realiza, ¿no? Entonces, esa era la visión de ella, ¿no? Cómo jugar entre este Venus en Sagitario acá y en Leo, con esta revolución, con esta locura, ¿no? Que la iba a proyectar más en los niños malcriados y los niños, como dicen ahí, ineducables, ¿no? Para la visión saturnina, ¿no? Que Saturno en Sagitario era esa visión de lo ineducable, ¿no? Saturno en Sagitario va a decir eso, ¿no? Es ineducable, ¿no? Hay una limitación en esa educación que representa Sagitario, ¿no? Entonces ella contesta con este Júpiter en Géminis y con esta mística y el público. Entonces este Júpiter es muy fuerte y se alía con este Venus en Leo para contrarrestar este pesimismo que es la limitación en el sentido de vida de todo ese colectivo. ¿Qué más? Esto me parece que es demasiado increíble. Dice, el 31 de marzo de 1898, María tuvo un hijo en secreto con su colega Giuseppe Montesiano, que fue cuidado en el campo por una familia a las afueras de Roma. María lo visitaba con cierta frecuencia, pero hasta que Mario Montessori no tuvo 15 años, no supo que era su madre. Ella nunca lo reconoció públicamente como su hijo. En algún momento lo presentó como su sobrino y más tarde como su hijo adoptivo. Cuando tenía 17 años, Mario acompañó a su madre a Estados Unidos y ese viaje marcó el comienzo de una asociación permanente entre la madre y el hijo, y después como que trabajaron mucho juntos, pero al principio vea que este es, ¿no? En la casa 5, un Saturno y Sagitario, ¿sí? Entonces ese Saturno transformado, ¿no? Al principio es no reconozco a mi hijo y luego trabajo con mi hijo porque Saturno es regente de Capricornio y Capricornio está en la casa 6, entonces aquí yo trabajo con mi hijo, pero al principio cuando no reconozco este Saturno, no reconozco a mi hijo,
¿Sí? Como el mismo planeta se vive de dos formas totalmente opuestas. Y al final dice, María entabló relación con grupos feministas en luchas por los derechos políticos y civiles de la mujer, y en otoño de 1896, apenas licenciada en medicina, fue invitada a formar parte de la delegación italiana que se asistiría en Berlín al Congreso sobre Derechos de las Mujeres. Hablo en nombre de 6 millones de mujeres italianas, eso es la Casa 12, que trabajan en fábricas y granjas durante 18 horas al día por una paga que suele ser la mitad de la que reciben los hombres por realizar el mismo trabajo, y a veces incluso menos. O sea, esto es, ¿no?, poner en palabras esto, ¿no? Es esa desequilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre las madres, ¿no? Y esa fuerza masculina, ¿no?, ancestral. Bueno, pues, ¿cómo lo ven hasta ahí? Vale la pena estudiar más la biografía, porque es que cada detalle que uno va viendo tiene relación con la carta. Entonces, haciendo este ejercicio, pues puede ver uno Quirón, puede ver Plutón, puede ver todos los otros. Y todo ese aspecto que hacen ahí Quirón con el sol y la luna, ¿no? Sí, sí, lo que llaman el dedo de Dios, ¿no? Mira qué bonito, porque finalmente el que hace ese sextil que estábamos viendo, que es tan potente y tan sanador, es Quirón, que es el sanador. Es un dedo de Dios que apunta al sanador. ¿Y al sanador de qué? De Marte, que es la de Aries, que tiene que ver con la masculinidad. ¿Sí? Entonces es el derecho de lo femenino a tener masculinidad. Sí, es un derecho de acción, un derecho de expresión, un derecho de poder estudiar. Tan bonito. A quien le escuché yo que la herida se convierte en un talento, pero para ofrecer a otros. Exacto. Al odio. Claro, cuando es herida cuando no se da a otros, entonces es la herida de lo masculino imagínense todo lo que debió, las burlas que debió, ¿no?, recibir por parte de todos esos médicos que se creían, ¿no?, los únicos que podían tener ese conocimiento, y ella ahí en la mitad. O sea, esa es la sensación de inadecuación más grande que pueda haber, pero también la resiliencia, ¿no? Búrlense lo que quieran, a mí no me van a cambiar de forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, este Quirón es un Quirón súper resiliente. A otra persona la apaga y le dice, la vida no tiene sentido. Bien, en cambio que ella proyecta esto y atrae personas que dicen la vida no tiene sentido, y ella tiene este Neptuno para ofrecer, para disolver todas esas tensiones. Y para ayudar a manifestar unos seres que, según la descripción ahí, eran ineducables. Ineducables. Porque es como ayudarlos a manifestar su Claro. yo soy, ¿qué tal? Claro. Claro, y es que ella de alguna manera debía sentirse un poco ineducable porque no está educándose en los campos que debía educarse una mujer, ¿no? Entonces, a los ojos de muchos ella también era ineducable, ¿no? Entonces ella, yo creo que se identificaba con esa sensación de que tú no puedes, ¿no? Que era lo mismo con, ¿no?, los incapacitados, ¿no? Pues tú no puedes. ¿Cómo así que no puedo? Yo sí puedo, ¿no? A mi manera, pero yo puedo. Eso fue lo que dijo Jenny al principio, cuando hablaba de Scorpio, que ella la veía pues sin saber quién, pero hablaba de alguien rebelde. Eso fue lo Exacto. que dijo Jenny. Claro, y la rebeldía claro, unido una luna en Escorpio, y además tengo a Marte, a Urano al lado de Marte, pues este Escorpio está teñido de Urano, está teñido de rebeldía. Entonces ahí se confirma perfectamente eso, ¿no? Bueno, listo.
Creo que dejamos por Muchas ahí. gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Interesante. Feliz noche a todos. Nos vemos. Gracias, Gracias, Sergio. Sergio, gracias a todos. Súper interesante. Gracias.